Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid por acogernos hoy en esta charla sobre introducción a la aerotermia. Eh, Hoy la charla pues, viene de nuestra mano, de Wolf Ibérica, fabricante alemán de sistemas de climatización, ventilación, calefacción, entre ellos, por supuesto, la aerotermia, que es de lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a estar dando la charla, impartiendo la charla, yo, que soy el responsable de prescripción para zona centro de la compañía. Mi nombre es Daniel Fernández y mi compañera Marina Moreno, que es la responsable de formaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre la compañía, ¿vale? Una leve pincelada y luego ya entramos a hablar directamente sobre el tema de hoy. Entonces, bueno, para los que no nos conozcáis, Wolf, como he dicho antes, es un fabricante alemán que nace principalmente en la zona de Baviera por la parte de los secaderos de lúpulo, ¿no? Para la parte de tratamiento de las condiciones de aire dentro de los secadores. Entonces, se desarrolla la línea de producto por la parte más de ventilación. En los años 80 comienzan a trabajar el producto de calefacción y ya más hacia los 90 empieza el tema de condensación a gas, ¿no? Que es un poco en la rama de calefacción el producto más reconocido. Bueno, ha habido distintos cambios en la compañía y desde 2018 y en adelante y ya en los últimos años, pues lo que se ha decidido también a nivel europeo es hacer un cambio en el departamento de calefacción, ¿no? Impulsar todo lo que es la parte de bomba de calor, lo que llamamos el Heat Pump Booster. Y en ese sentido, pues, bueno, hay ciertos desarrollos tecnológicos en temas de bombas de calor de alta temperatura para la idea de poder hacer esa transición ecológica, ¿no? Para sustituir los sistemas de condensación a gas por equipos de aerotermia. Entonces, ¿cómo queremos abordar esto? ¿Vale? Un poco el moto de la compañía es lo que llamamos crear espacios sostenibles, que son aquellos espacios que consideramos saludables, seguros, confortables para el usuario, de forma que se consiga una buena eficiencia energética, ahorro y rentabilidad. Para conseguir esto, nos valemos de lo que llamamos sistemas, que son soluciones completas, ¿vale? Inteligentes, que tienen como centro nuestra línea de control y que combinan todo nuestro portfolio de productos, que sería desde la aerotermia, los generadores de gas, la parte de ventilación o la energía solar térmica, ¿vale? De forma que en función de cada situación, de cada tipo de proyecto, de cada tipo de instalación, podamos buscar la solución más óptima, ¿vale? Tenemos un portfolio de soluciones muy amplio y por tanto podemos adaptarnos en cada caso a cada situación, ¿vale? Y terminado esto, pues pasamos un poco realmente al tema de la charla de hoy, que es hablar de la aerotermia. Entonces, la primera pregunta que nos puede surgir es, ¿qué es una aerotermia? ¿Vale? Las aerotermias realmente son sistemas basados en bomba de calor, ¿vale? Una bomba de calor es una máquina térmica que extrae energía desde una fuente de energía a baja temperatura y la mueve hacia otra alta temperatura, ¿vale? Ese flujo de energía pues va a tener como sumidero un entorno que puede ser aire, agua, que como veremos después es... depende de dónde se extraiga esa energía, pues hablaremos de aerotermia, de hidrotermia, de geotermia, ¿vale? Entonces, una aerotermia sería una bomba de calor que extrae energía del aire, ¿vale? Estamos tomando energía del aire ambiente, la pasamos por un ciclo frigorífico, que luego explicaremos un poquito cómo funciona, y llevamos esa energía hacia un foco a mayor temperatura para poder dar calor, ¿no? Para poder utilizar esa energía para calentar, en este caso, pues, nuestros hogares o cualquier otro tipo de proceso. Una cosa muy importante, yo creo que al hablar de bombas de calor, porque todavía existe mucha inseguridad, es que es una tecnología muy madura, ¿vale? Que se lleva utilizando durante decenas de años en multitud de aplicaciones, como puede ser el residencial, el industrial, en automoción, ¿vale? O en el sector alimenticio. Muchas veces a la gente le preocupa mucho el funcionamiento de las bombas de calor en climas fríos, ¿vale? Y aquí siempre me gusta hacer un apunte, que es que si se analiza el mercado de las bombas de calor a nivel europeo, resulta que, con diferencia, la mayor implementación de bombas de calor está en los países nórdicos. Son Noruega, Suecia, Finlandia, los que tienen una mayor implantación de sistemas basados en bomba de calor en sus viviendas.
frente a los que menos, que resulta que somos los países del sur, que tenemos una climatología mucho menos severa, ¿vale? Entonces, no nos debe preocupar que no vayan a funcionar a bajas temperaturas. La tecnología ha evolucionado mucho, es verdad que quizás viene de una etapa en la que había un poco de desconocimiento, quizá por todas las partes, sobre cómo se tenían que dimensionar este tipo de sistemas, y quizás se dimensionaban teniendo en cuenta pues, el valor de capacidad de la ficha, ¿no? En condiciones nominales, y no en las condiciones de carga térmica que necesitábamos, ¿vale? A bajas temperaturas. Entonces, claro, pues a bajas temperaturas la máquina no era capaz de dar servicio. Pero bueno, por lo que sea, hay esa imagen un poco a nivel de la sociedad de como que puede haber problemas a la hora de implementar una bomba de calor, y ni mucho menos. Simplemente quiero ofreceros esa seguridad de que a día de hoy la tecnología está completamente madura y que se puede utilizar como sistema de calefacción o refrigeración en nuestros hogares, ¿vale? Entonces, como decía, hay distintos tipos de clasificaciones en función de la fuente de calor. El concepto de aerotermia nace, digamos, por equiparación al de geotermia. De hecho, en inglés no escucharéis nunca el concepto de aerotermia, son bombas de calor, aire, agua, ¿vale? Y de hecho es un poco casi una forma de tratarlo marketingiana, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, se buscó como equivalente a las fuentes de energía geotérmicas que sí que existen, ¿no? O las bombas de calor geotérmicas, es decir, bueno, pues si estamos extrayendo calor del aire y la otra que extraía calor del suelo era geotermia, pues esto es una bomba de calor aerotérmica. Pero es una manera que utilizamos aquí en España para referirnos a ella. Pero cualquier bomba de calor, aire-agua o aire-aire, que se haya utilizado tradicionalmente, o sea, desde un conducto de expansión directa que podáis tener en vuestras viviendas, un sistema VRF que haya en un edificio de oficinas, o, como digo, una bomba de calor aire-agua, como las que vamos a tratar principalmente hoy, para calentar vuestras viviendas, serían bombas de calor aerotérmicas, ¿vale? Porque están extrayendo su energía del aire, ¿vale? Por último, simplemente por definir, una de las principales ventajas de las bombas de calor es que, en general, y luego veremos cómo, se pueden hacer reversibles. El ciclo frigorífico puede invertirse, entonces podemos cambiar que la fuente, o sea, de donde extraemos la energía sea la parte interior de nuestra vivienda, y que podamos hacer ese flujo de energía hacia el exterior, hacia la calle, que por tanto funcione como enfriadora o máquina de aire acondicionado, ¿vale? Pues, por ejemplo, otro tipo de tecnologías, como pueden ser los equipos de gas, pues lógicamente no tienen esa particularidad, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos utilizar aerotermia? Bueno, principalmente porque la mayor parte de bombas de calor aerotérmicas utilizan electricidad como fuente de energía. Hay otras alternativas, ¿vale? Por ejemplo, existen las máquinas de absorción que pueden utilizar calor residual o con un quemador de gas para llevar a cabo ese ciclo frigorífico, pero la mayor parte de ellas utilizan un compresor eléctrico, ¿vale? Como accionamiento, y por tanto consumen electricidad. ¿Qué pasa? A día de hoy, no sé si alguno pudo escuchar la charla que hicimos el otro día, mi compañera Marina y yo aquí también, hablando de descarbonización. Pues a lo que queremos tender o queremos buscar es a electrificar un poquito la sociedad, porque nos va a ayudar a valernos del mix de producción renovable para poder satisfacer distintas demandas. Entre ellas, en este caso, pues es la demanda de calefacción y refrigeración en nuestros edificios, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Uno, efectivamente, valernos de este mix renovable, y por tanto, ya que estamos extrayendo energía del aire con la aerotermia y la energía eléctrica que consumimos, si viene de energía renovable, pues el 100% en principio de la energía que estaríamos consumiendo sería renovable, eso es perfecto, ¿no? Y además nos estamos independizando de, por ejemplo, consumo de combustibles fósiles, que ya independientemente de todo el impacto ambiental que puede tener, pues yo creo que en el último año, pues hemos visto con el tema de la situación de Ucrania y de Rusia que el poder independizarnos de unas fuentes de energía que dependemos de terceros países exportadores, pues puede ser muy importante, ¿vale? Porque al final todo lo que podamos producir a nivel local, y en este caso pues España pues es un país muy rico a nivel de recurso solar, a nivel de recurso eólico, pues va a ser para autoconsumo propio y no tener que depender de fuentes de energía externas, ¿vale? Entonces,
desde ese punto de vista, vamos a conseguir reducir mucho las emisiones de CO2, ¿vale? Una cosa que es importante es también a la hora de aclarar, decir que una bomba de calor, como no quema un combustible, no emite CO2, tampoco es del todo cierto, porque por un lado tenemos la parte de los refrigerantes que utilizamos, que hablará Marina al respecto de ello más tarde, que sería el efecto de invernadero directo que puede producir una bomba de calor si se escapase el refrigerante que tiene dentro, y luego sería la parte indirecta, que sería simplemente por la parte del consumo eléctrico. A día de hoy, o sea, a futuro, lo que esperamos es que la producción de energía eléctrica en nuestro país o a nivel europeo sea 100% renovable, pero hoy no estamos ahí. Hay un mix eléctrico, que es una combinación de distintas tecnologías, y entre ellas sigue habiendo, por ejemplo, ciclo combinado, que quema gas para producir energía eléctrica. Por tanto, si mi bomba de calor consume electricidad y parte de esa electricidad se ha producido en una central térmica, también hay una emisión indirecta, ¿vale? De CO2. Pero vamos a conseguir bajar mucho, ¿vale? Estas emisiones, y eso es muy importante. Entonces, bajo ese planteamiento y bajo los estándares a nivel europeo, que en España estarían representados con el Código Técnico de la Edificación, que es buscar la construcción de edificios de consumo casi nulo, lo que vamos a buscar sistemas o instalaciones térmicas que tengan el menor impacto posible, ¿vaya? Que tengan un consumo de energía primaria lo más bajo posible. Y en este caso, como las bombas de calor aerotérmicas, en este caso, que es lo que vamos a tratar hoy, son capaces de absorber parte de la energía del propio ambiente, pues nos va a permitir tener un consumo de energía primaria mucho más bajo, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de sistemas de aerotermia, ¿vale? Por un lado tendríamos los sistemas monobloc. Sistemas monobloc o compactos serían aquellos que tienen todo el refrigerante dentro de la unidad exterior, ¿vale? Que toda la conexión hacia la instalación se haría con agua. En este caso, repito que vamos a hablar de aerotermia, ¿vale? Aunque otro tipo de sistemas basados en bomba de calor, como las unidades aire-aire, o sea, un conducto de expansión directa o el split que tenemos en casa, también se vale, ¿no? De la energía del aire exterior. Pero normalmente hablamos de aerotermia cuando hablamos de bombas de calor, aire, agua, ¿vale? Que utilizamos para calentar o enfriar agua, que utilizaremos luego en un circuito de radiadores, suelo radiante, fan coils o lo que sea. Entonces, la conexión de una bomba de calor monobloc hacia el interior de la instalación va a ser siempre en agua, ¿vale? Entonces, ¿con esto qué evitamos? Pues, por ejemplo, que tengamos fugas de refrigerante, que no solo tienen un impacto ambiental, como comentaba antes, sino que además son muy costosas. Para que os hagáis una idea, pues a día de hoy un kilo de R410A está en el entorno de los 100 euros. ¿Vale? O sea, estamos hablando de que una máquina pequeña de los últimos años en R410, que puede tener unos 3, 4, 5 kilos, pues si tuviéramos una fuga de refrigerante y se fuera todo el refrigerante, pues bueno, tiene un coste añadido. Aquí sí que me gusta matizar, yo llevo muchos años trabajando con este tipo de sistemas y aunque lógicamente la experiencia es muy grande, los instaladores son maravillosos, pero no existen las instalaciones completamente estancas, ¿vale? Hay por ejemplo, hay un estudio de la Agencia de Energía Británica que hablaba de que hay instalaciones que tienen fugas muy pequeñas, del entorno de un 1 o un 2% anual, y que a lo largo de la vida útil de la instalación, pues nunca vamos a ser conscientes de que haya esas pérdidas, pero hay otras que no, que otras que fugan mucho. Y todos habremos escuchado en algún momento ese split doméstico que tenemos en casa que toca recargarlo, ¿no? de gas porque se ha quedado sin gas. Entonces, simplemente que nos hagamos a la idea de que con una máquina monobloc nos evitamos cualquier tipo de instalación frigorífica, tenemos todo el refrigerante en una máquina compacta que ha sido construida en fábrica, testada en fábrica y por tanto la posibilidad de tener una fuga en la batería o en el circuito frigorífico es mucho menor, ¿vale? Es ínfima en comparación con una instalación frigorífica. Entonces, ¿dónde es interesante un sistema monobloc? Principalmente en dos líneas. En instalaciones donde bien los trazados de tuberías sean relativamente bajos, ¿vale? Porque imaginemos una vivienda unifamiliar, ¿vale? Que haya 5 o 10 metros entre la unidad exterior y el punto de producción donde vamos a distribuir el calor o el frío. Bueno, pues son distancias cortas. Yo, siguiendo los requisitos del RIT, voy a tener un cierto nivel de aislamiento en las tuberías y las pérdidas van a ser bajas, ¿vale? No voy a tener unas grandes pérdidas en distribución, ¿vale?
¿Qué pasaría si las distancias fueran muy largas? Que entonces sí que esas pérdidas por distribución podrían pasar a ser más importantes. Y ahí podría ser más interesante ir a un sistema tipo split, como veremos después. ¿Dónde también puede ser interesante? Instalaciones centralizadas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una instalación muy grande, ¿vale? Y aquí sí que no hay una norma, ¿vale? De hasta qué potencias o puede ser más interesante un tipo de sistema u otro, expansión directa o vaya, sistemas partidos frente a sistemas de agua, pero muchas veces depende de la configuración del edificio, de los trazados de tubería, etcétera. Pero la realidad es que en una instalación muy grande, donde trabajamos con capacidades muy grandes, sí que el trabajar con sistemas aire-agua nos va a permitir trabajar con generadores de gran capacidad que van a poder estar ubicados en cubierta y desde los que distribuir hacia toda la instalación. Mientras que si trabajamos con otro tipo de sistemas partidos, normalmente están limitados en capacidad, ¿vale? Si por ejemplo hablamos de un VRF, pues podemos estar hablando de equipos de hasta 26 caballos, unos 80 kilovatios más o menos, ¿vale? Entonces, en una instalación muy grande tendrías que dividirlo en muchos subsistemas. Muchos subsistemas con una carga de gas muy amplia que, como decía antes, cada conexión o cada sistema tiene la posibilidad de tener sus fugas, ¿vale? Eso es lo que intentamos querer evitar también, que en instalaciones muy grandes pues podamos tener niveles de fugas muy grandes. Imaginaos un sistema de 40 kilos que se te escape el gas, pues son 4.000 euros, lo que os decía antes, ¿vale? Es un impacto. Por eso hay que ver un poquito en cada caso qué sistema puede ser más adecuado. Pero aún así, los sistemas split tienen sentido. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, en instalaciones pequeñas, como puede ser una vivienda, en un edificio multifamiliar de muchas plantas, ¿vale? Donde no tengamos la posibilidad de ubicar esa unidad exterior en una terraza, en una fachada, y tengamos que llevárnosla por normativa o por decisión de arquitectura a la cubierta, pues es verdad que tenemos, por un lado, la complicación de que si trabajamos con bombas de calor aire-agua, imaginaos que tenemos conexiones de pulgada, pulgada y cuarto. Pues son 2 tuberías por máquina en, me lo invento, 50 viviendas, son 100 tuberías de pulgada y cuarto. Mientras que en una instalación de gas, pues igual vamos con tubería de 3 octavos, 5 octavos, son secciones mucho más pequeñas que vas a tener mucho mejor espacio en patinillos. Además, van a ser tiradas relativamente largas y no vamos a tener esas pérdidas por distribución de las que hablábamos antes, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en instalaciones domésticas donde además de calor y frío vamos a necesitar agua caliente sanitaria, si la tirada es muy larga hasta el punto de producción, imaginaos que estamos en verano produciendo frío y tenemos que cambiar de modo para producir agua caliente sanitaria, ¿vale? Entonces, la bomba de calor para, o sea, está en modo enfriadora, produciendo frío, cambia de modo, se pone a producir calor y quiere calentar el depósito de agua caliente. ¿Qué pasa? Que toda la línea de distribución está fría, porque estaba dando frío hasta ese momento. En una distribución corta, como os decía antes, no es un problema, son unos pocos litros, no pasa nada. Pero en una distribución muy grande sí que son unas pérdidas, digamos, por disposición de servicio que podrían ser evitadas si trabajamos con un sistema de gas, ¿vale? Ahí sí que puede tener sentido. Y luego tiene también otra particularidad que en España pues normalmente no es tan importante, en climas más fríos sí, que es que si las temperaturas exteriores pueden ser muy bajas, puede ser una ayuda para prevención de la congelación del sistema, ¿vale? El hecho de trabajar con un sistema de gas. Porque en la parte exterior nunca vas a tener agua, ¿vale? Simplemente. Si trabajas con un sistema aire-agua, pues quizá tengas que poner glicol en el primario o algo por el estilo para evitar que a bomba parada, en caso de fallo del suministro eléctrico o lo que sea, puedes tener problemas de congelación y averías. Pero repito, aquí en España es una cosa más rara. Y luego, bueno, ya un tipo particular de bombas de calor que también están en el mercado, serían equipos compactos también, o sea, sistemas monobloc, pero solo para producción de agua corriente sanitaria, ¿vale? Esto es una, digamos, combinación de un depósito de agua caliente sanitaria con la parte de bomba de calor que normalmente está ubicada en la parte de arriba. También hay sistemas partidos, ¿vale? Mismo concepto, con el depósito, con su intercambiador, ¿vale? Y la unidad exterior fuera. Pero los más habituales son estos, que directamente pues tomas el aire
de dentro de la estancia o del exterior, lo utilizas para refrigerar el sistema de bomba de calor, el circuito frigorífico, y captas esa energía para calentar el depósito de agua caliente. Esto cada vez se está haciendo más popular, sobre todo pues muchas veces en chalés, en reformas, donde igual abordar una reforma de la instalación térmica es muy complejo, pero el agua caliente sanitaria sí que es relativamente fácil, ¿vale? Instalando una bomba de calor de este tipo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que lo conozcáis. Y sí que quiero hacer un matiz, porque eso sí que lo vemos mucho en nuestro día a día, que existiendo este tipo de bomba de calor, quiero matizar que, bueno, no digo que no exista algún modelo en particular en el mercado, pero en general son equipos pensados para uso doméstico, para una vivienda de una familia, ¿vale? Que nos encontramos muchas veces que se plantean equipos de este estilo en paralelo, en cascada, para producciones centralizadas. No están pensados para eso, ¿vale? O sea, en general, en mi experiencia, lo que puede acabar pasando es que son equipos que van a trabajar más horas de las que están diseñados y que vivirán 4, 5, 6 años, pero en algún momento los compresores que no están preparados para trabajar tantas horas sufrirán, fallarán y habrá que cambiar el equipo, mientras que en una instalación normal pues probablemente viviría 10, 15 años o fallase otro componente antes que el compresor, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Entonces vamos a hablar un poquito de los fundamentos de una bomba de calor. Como os decía antes, al final estamos hablando de una máquina térmica que trabaja entre dos fuentes de calor, un foco frío y un foco caliente. Esto es lo que llamamos el ciclo de Carnot. ¿Cómo trabajamos? Pues hay un fluido refrigerante, ¿vale? Que sigue un ciclo, que luego veremos un poquito por encima, que puede ser un freón como el R410A o el R32, o un refrigerante natural como el amoníaco o el R290, que últimamente se están poniendo más de moda. Parece que cuando se inventó todas las tecnologías basadas en bomba de calor hace ya más de 100 años, pues los refrigerantes naturales eran lo común, se sustituyeron por los freones por temas de estabilidad y por conveniencia económica, y ahora parece que estamos volviendo a los refrigerantes naturales porque no tiene un impacto ambiental, ¿no? Como el que tienen los freones. Pero bueno, esto ya es un poco cómico. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta simplemente bajo este diagrama es que el rendimiento o la eficiencia de una bomba de calor es muy determinante en función de la diferencia de temperaturas entre el foco frío y el foco caliente. Lo que viene a ser, hablando de manera más llana, mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura interior que buscamos en casa y la temperatura exterior, menor va a ser la eficiencia de nuestra bomba de calor, ¿vale? O en caso también importante, cuando hablamos de bombas de calor aerotérmicas, si necesitamos trabajar a mayores temperaturas de impulsión, porque por ejemplo trabajamos con radiadores de alta temperatura, en un típico problema en reformas. Tenemos radiadores de hierro fundido o radiadores de aluminio, pero que son antiguos y estamos acostumbrados a trabajar a 70 grados. Pues si queremos trabajar con bomba de calor, vamos a estar forzados a trabajar a esas temperaturas y por tanto la eficiencia va a ser menor que si trabajásemos con un emisor como un fan coil o un suelo radiante que nos va a permitir trabajar a menor temperatura, ¿vale? No olvidemos de todas formas que ahora según RITE los emisores se deben de calcular para una temperatura de agua máxima de 60 grados, ¿vale? Entonces muchas veces si estamos planteando una reforma de la instalación no decimos que no podamos trabajar con radiadores y bomba de calor. Sí que se puede, pero hay que dimensionar el emisor para ello. O sea, y quizás, pues si tradicionalmente un radiador, cuando antes lo dimensionábamos a 70 grados, nos salían 6 elementos, pues ahora igual nos salen 9. ¿Vale? Es un número por grosso modo. Pero para que nos hagamos una idea, simplemente la idea de la bomba de calor no funciona con radiadores no es cierta. Simplemente hay que tener cuidado cómo dimensionamos las cosas y teniendo en cuenta que a mayor temperatura, pues la eficiencia de la instalación va a ser menor. Y bueno, luego también hay que ver que la capacidad del sistema también cumpla, ¿no? Que era un poco lo que os comentaba al principio. Entonces, simplemente muy breve repaso para los que no lo conozcáis. Estos serían los componentes básicos de una bomba de calor de cualquiera, ya sea aerotérmica, geotérmica, una máquina de expansión directa, y serían 4 elementos principales, ¿vale? El evaporador, que es donde capta del ambiente energía la máquina. Cuando hablamos de bomba de calor, o sea, cuando trabajamos en calefacción, pues el evaporador sería la unidad exterior, ¿vale? Estamos tomando energía
del aire exterior. El compresor, que es la turbomáquina que nos va a permitir mover ese refrigerante entre dos niveles de temperatura, entre dos niveles de presión dentro de nuestro ciclo. El condensador, que es el intercambiador de calor que nos cede esa energía útil a nuestra instalación, ¿vale? En este caso, pues sería el intercambiador de placas de nuestra máquina aire-agua, donde se calienta el fluido, ¿vale? Donde se calentaría el agua que luego llevaremos a nuestros radiadores, ¿vale? O llevaremos a nuestro suelo radiante. Y la válvula de expansión, bueno, es un elemento de protección que simplemente actúa para facilitar que haya una diferencia de presiones, ¿vale? Entre el condensador y el evaporador, y luego tiene unas condiciones de control y de trabajo, pero que ahora no nos vamos a meter tampoco en ello, ¿vale? Si en algún momento queréis ampliar, pues tenéis mi contacto, yo encantado de explicaros con más detenimiento cómo funcionan estos equipos. Entonces, simplemente también, como decía antes, eso sería el esquema más básico. En una bomba de calor reversible, como son prácticamente todas, añadiríamos un elemento más, que es la válvula de 4 vías. Esa válvula de 4 vías es un elemento intermedio que nos va a permitir, en función de su posición, hacer que, o mejor dicho, hacer que cambien el intercambiador de calor que está, digamos, mirando hacia el interior de la vivienda y el que está mirando hacia el exterior, que cambien de condición. O sea, lo que antes era el evaporador en modo calefacción, ahora será el condensador, y viceversa. Lo que antes era el condensador, ahora será el evaporador. Pero simplemente nos va a permitir eso, hacer que el ciclo se mueva en la dirección contraria, digamos, y que el flujo de calor vaya en la dirección opuesta. En lugar de tomar energía del ambiente y cederla a nuestra instalación, pues tomaremos energía de la instalación y lo cederemos al ambiente, ¿vale? Y este sería el caso de un esquema real, ¿vale? De uno de nuestros equipos, de la CHA, donde aquí comentar una pequeña particularidad, que es que donde normalmente se trabaja solo con una válvula de expansión, en este esquema veréis, no sé si lo veis en la parte izquierda del esquema, EEV significa Electronic Expansion Valve, o sea, válvula de expansión electrónica, que es un tipo de válvula de expansión, ¿vale? Y nosotros trabajamos con dos válvulas de expansión, una que está pensada para cuando la máquina trabaja en modo calefacción y otra para cuando trabaja en modo refrigeración. De forma que estas válvulas realmente son una vaina con una aguja, ¿vale? Que regula el paso de refrigerante con un motor paso a paso, ¿vale? Se va metiendo más la aguja, va saliendo más en función de las necesidades de paso de refrigerante. ¿Qué pasa? Si en una bomba de calor normal con una sola válvula de expansión, cuando cambiásemos de modo, trabajaríamos a contraflujo. No somos capaces de hacer un ajuste fino del paso de refrigerante y además se forma una turbulencia en la aguja que genera mucho ruido, ¿vale? Entonces, para optimizar sobre todo, por un lado, utilizamos el paso de refrigerante y mejoramos el rendimiento del equipo al utilizar dos válvulas de expansión electrónica, pero sobre todo es a nivel de ruido, ¿vale? Si queremos buscar un equipo muy silencioso, pues esta es una manera de conseguirlo. Simplemente un dato de curiosidad respecto a una máquina real. Y volviendo un poco al comportamiento de las bombas de calor, simplemente hablar de dos definiciones que yo creo que son muy importantes para las que no los conozcan, que son el concepto de COP y ER, ¿vale? El COP, Coefficient of Performance, sería la eficiencia en calefacción de nuestra bomba de calor, ¿vale? Y sería pues la potencia que es capaz de transmitirnos en calefacción respecto a la energía eléctrica consumida. Normalmente se da para unas ciertas condiciones nominales, ¿vale? Y el ER sería su equivalente en refrigeración. Tradicionalmente se daban solo estos valores para unas determinadas condiciones de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, a temperatura de aire exterior de 7 grados e impulsión de agua 35, es un valor estándar, o temperatura de impulsión de agua de 55. Y en refrigeración con temperatura de aire exterior de 35 grados y temperatura de impulsión de agua de 7. Vale, pero son en un determinado punto de funcionamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces va a estar funcionando nuestra máquina exactamente en estas condiciones? No muchas, porque que se dé esa situación de temperatura de aire exterior, pues es un número de horas en el año. Entonces, se inventó el concepto de SCOP o SER, que son los valores estacionales. La S es seasonal en inglés, ¿vale? Entonces, lo que hace es valorar en función de las distintas temperaturas exteriores que vas a tener en el equipo a lo largo del año, cuáles son a nivel ponderado las eficiencias que tienes en ese caso, y se saca un valor ponderado, ¿vale? Entonces, es un valor más real de cómo se va a comportar tu máquina durante el año, durante todo el periodo estacional,
¿vale? Simplemente para que conozcamos los distintos conceptos. Según las directivas europeas, a día de hoy, para que podamos considerar una bomba de calor como un generador que utiliza fuentes renovables, o sea, que cuando estamos tomando aire del ambiente lo consideremos renovable, tiene que tener un scope de al menos 2,5. Y este número no es arbitrario, ¿vale? Este número parte de que, como os comentaba antes, la producción eléctrica a nivel europeo en nuestro país viene de un mix de producción eléctrico que hace una combinación de energías renovables con hidroeléctrica, con ciclos combinados, o sea, centrales térmicas. Entonces, cuando se sacó esta directiva, o sea, el mix eléctrico tenía un rendimiento de generación de torno al 33% y basado en esos números, pues para que se pudiera considerar renovable, es decir, que sea más interesante producir el calor con una bomba de calor que está extrayendo energía del ambiente en frente a quemar directamente con un combustible en una caldera, se decretó que tenía que ser al menos un scope de un 2,5, ¿vale? De ahí viene el número. ¿Qué pasa? Que comparar el rendimiento, o sea, la eficiencia estacional, un scope de una bomba de calor con el rendimiento de una caldera no se puede, porque hay que comparar peras con peras, por decirlo de alguna forma. Entonces, los rendimientos que hemos visto antes de las bombas de calor, como he dicho, es potencia útil en kilovatios térmicos dividido por la potencia eléctrica consumida en kilovatios eléctricos. No vamos a entrar en temas termodinámicos, pero la realidad es que el valor a nivel energético de la energía térmica y la energía eléctrica no es el mismo y por tanto no estamos comparando peras con peras. Para eso se lanzó el concepto del ETA-S, que es un rendimiento basado en energía primaria, o sea, basado en el consumo de energía primaria que tiene mi generador. Y eso sí que aquí podemos comparar peras con peras, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, en función de la zona climática, una bomba de calor habitual puede tener un ETA-S de entre un 80 y un 250%, ¿vale? Mientras que el de una caldera está entre un 90 y un 95. Entonces, en zonas climáticas muy frías, una caldera puede ser más eficiente. O en condiciones muy frías, una caldera puede ser más eficiente que una bomba de calor. Pero en zonas templadas o cálidas, como puede ser nuestro país, lo normal, si está todo bien hecho, es que las bombas de calor respecto a energía primaria tengan un mejor rendimiento, ¿vale? Simplemente para que los conozcáis. Y ahí ya entraríamos simplemente a valorar a la hora de conceptualizar las instalaciones basadas en bomba de calor. Y es hacer un poquito una discusión sobre las distintas alternativas. Por un lado, tendríamos lo que se conoce como un sistema monovalente, es decir, yo tengo que dar un servicio de calefacción y voy a poner solo un sistema, mi bomba de calor o una caldera, ¿vale? Pero estamos hablando de bomba de calor. Y punto. ¿Qué pasa? Que puede haber situaciones, sobre todo cuando puede haber condiciones muy frías en la instalación, donde el rendimiento de la bomba de calor baje mucho a ciertas temperaturas, por lo que os he dicho. Imaginaos una situación de la sierra en la que podamos llegar a -10, -12 grados, o en un Teruel que se puede llegar a mucha menos temperatura, ¿vale? Entonces, a esas temperaturas la bomba de calor puede ya tener un rendimiento muy bajo y que no me sea interesante trabajar en esas condiciones con la bomba de calor. Entonces, se puede plantear un sistema híbrido, ¿vale? O sea, un sistema bivalente o polivalente en el que se combinen distintas tecnologías para dar ese servicio de calefacción. Si la fuente de energía complementaria también consume electricidad, o sea, estamos hablando de bomba de calor apoyado por una resistencia eléctrica, por ejemplo, se considera un sistema monoenergético, que es un sistema muy habitual, por ejemplo, en Alemania es muy habitual no sobredimensionar las bombas de calor porque tienes en cuenta de que en las peores condiciones, por debajo de los -5 grados, por ejemplo, la bomba de calor ha tenido una pérdida de capacidad y por no sobredimensionar la bomba de calor, o sea, poner una máquina 2 veces más grande y que tiene un coste de inversión inicial mucho mayor, prefiero tener una resistencia eléctrica de apoyo para que funcionen en paralelo. Eso sería un sistema monoenergético. Un sistema bivalente podría ser también con una caldera de gas. Imaginémonos una reforma en la que ya tenemos una caldera de gas funcionando, más o menos nueva, y queremos plantear un ahorro simplemente. ¿Vale? Pues podemos meter nuestra bomba de calor para reducir radicalmente el consumo de gas de nuestra instalación, ¿vale? Y que solo en las peores condiciones arranque la caldera y que por tanto podamos valernos
de donde funcionan mejor las dos tecnologías. La bomba de calor va a funcionar casi todas las horas cuando la temperatura exterior sea favorable, y en las peores condiciones, donde la caldera no tiene problemas, pues es bastante estable con respecto a la temperatura, su rendimiento, pues a bajas temperaturas que me pueda dar servicio, ¿no? Y bueno, ya el hecho de tener dos tecnologías, lógicamente, pues ofrece fiabilidad al sistema. En caso de que te falle la bomba de calor por un fallo en el compresor, o como aquí vivimos en Madrid hace unos años con el tema de la Filomena, no porque no funcionasen las bombas de calor, sino porque en muchos casos la propia nieve tapaba las baterías, y el que más o menos tenía claro su funcionamiento, pues lo primero que hizo fue destaparlas, ¿vale? Quitarle la nieve de delante de las baterías. Pero los que por desgracia no tenían tanto conocimiento o no tuvieron la opción de acceder a un equipo de mantenimiento que se lo hiciese, pues sí que se vieron perjudicados en que, claro, si la batería está tapada por la nieve, no puede mover caudal de aire y por tanto no funciona, ¿vale? Entonces, bueno, pues también tenemos un sistema de respaldo en estos casos. Y esto, bueno, pues sería un poco una idea de cómo se pueden calcular este tipo de sistemas, ¿vale? No voy a profundizar ahora mucho, pero sería básicamente ver por debajo de qué temperatura me interesa que arranque mi sistema de respaldo, y luego lo tendré que dimensionar para las peores condiciones de trabajo, ¿no? de la instalación. Como os decía antes, si tenéis dudas al respecto en algún momento, yo encantado de daros servicio. Así que dejo la palabra un segundo a mi compañera Marina. Gracias. A mí me toca la parte más aburrida de normativa, pero bueno, esperemos que no se haga tan pesado, ¿vale? A mí me parece una parte importante la parte de normativa, porque hay que saber en qué mundo nos movemos como proyectistas, sobre todo como profesionales del sector, hay que saber en qué entorno nos movemos, ¿vale? Entonces, en España, la ley que lo engloba todo, por decirlo de alguna manera, es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en el año 2021, hace ahora 2 años, ¿vale? Esta ley viene derivada del Acuerdo de París, famoso, del Pacto Verde Europeo. Al final es una ley armonizada con Europa, por supuesto, y de esta ley es de donde ha salido la famosa Agenda 2030, el Plan de Descarbonización a 2050 y toda esta serie de documentos y de herramientas que detallan un poquito más los pasos a seguir para alcanzar ese objetivo final que se ha marcado de tener una descarbonización total antes del año 2050, ¿vale? ¿Qué significa la descarbonización en el año 2050? Bueno, significa disminuir tanto la emisión de gases de efecto invernadero, que las pocas que queden, que estarán siempre por debajo del 10%, puedan absorberse con CO2, de tal manera que seamos lo que llamamos ser netos en carbono, tener unas emisiones de carbono cero, netas cero, ¿vale? Entonces, como pasos intermedios, hay unos objetivos para el año 2030, que son los que tenemos ahora mismo en la cabeza, porque es el objetivo más cercano, ¿vale? Que se refiere a reducir los gases de efecto invernadero en un 23%, en alcanzar una penetración de energías de origen renovable de un 42% total en la energía final, y de que el sistema eléctrico español llega a tener un 74% de generación renovable. Esto es lo que comentaba antes Dani, que en un caso ideal, aunque las bombas de calor requieran energía de la red, incluso aunque el rendimiento de la bomba de calor sea muy malo, o incluso aunque tengamos una resistencia eléctrica, si realmente esa electricidad viene de una generación renovable, pues podemos decir que tenemos una generación completamente renovable, ¿vale? Con lo cual, el alcanzar un sistema eléctrico basado en una generación renovable nos va a facilitar muchísimo el tema de la descarbonización, porque básicamente es la clave de todo este tema, ¿vale? Ya centrándonos más en las bombas de calor, el concepto que más hablamos o que más comentamos en normativa es el potencial de calentamiento atmosférico, que es el PCA, que también muchas veces se llama con sus siglas en inglés, que es GWP, ¿vale? Es exactamente el mismo parámetro. Y lo que mide es el potencial que tiene un gas de calentamiento atmosférico comparado con lo que tiene el CO2, ¿vale? Entonces, 1 kilogramo, por ejemplo, de propano, ¿qué contribución al calentamiento atmosférico tiene comparado con 1 kilogramo de CO2? Entonces, como veis en los dibujos, el propano tiene un 3 comparado con el CO2, con lo cual es muy similar, y decimos que es un gas completamente amigable con el medio ambiente, porque básicamente es algo equivalente al CO2. Ahora lo comparamos con un gas refrigerante como es el R410A, que ha sido
y todavía sigue siendo, aunque ya le queda una vida más corta, pero sigue siendo uno de los gases muy utilizados en estas bombas de calor domésticas que utilizamos todos los fabricantes, ¿vale? Nosotros todavía seguimos teniendo un modelo de bomba de calor con R410A. Pues es comparado con el CO2, como veis, tiene más de 2000 de PCA, ¿vale? Es una comparación abismal. Entonces, esta es la razón, ¿vale? De que haya salido un reglamento europeo, que bueno, el reglamento europeo ya es del año 2014, en el que se trazó una ruta de ir eliminando poco a poco estos refrigerantes que tienen un alto potencial de calentamiento atmosférico. Entonces se establecieron una serie de hitos y el que tenemos próximamente es el que entra en vigor el 1 de enero del año 2025, que es el de prohibir equipos nuevos que utilicen un gas refrigerante con un PCA con un valor superior a 750. ¿Qué significa esto? Como os digo, como os decía antes, ¿por qué el R410A ya tiene una vida muy corta? Bueno, pues porque a partir del 1 de enero del 2025 ya no podremos vender equipos nuevos que tengan este gas refrigerante. Esto es un tema puramente medioambiental, ¿vale? Por el efecto invernadero que provocan este tipo de gases, y no es un tema técnico ni muchísimo menos. Técnicamente, la verdad que es un gas muy seguro, con unos rendimientos muy altos y que se utilizaba, por eso es tan ampliamente utilizado en estos equipos, ¿vale? Porque funcionaba perfectamente. De hecho, un pequeño paréntesis. Una de las dificultades que nos estamos encontrando en el sector para sustituir a refrigerantes como el R410A es que era un refrigerante con clasificación A1. O sea, según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, es un refrigerante tipo A, es un refrigerante que no es tóxico. Uno, además, que no es inflamable, ¿no? Entonces, los sustitutos que se están proponiendo hoy día por parte del sector son o bien refrigerantes A2L o A3. Siguen siendo A, no son tóxicos, perfecto. Por ejemplo, el caso del amoníaco es B. El amoníaco sí que es tóxico y por tanto también tiene unos ciertos temas de seguridad que hay que tener en cuenta, pero sí que tiene una cierta inflamabilidad. Por ejemplo, el R32 o el R454B son A2L o el R290 es A3, es inflamable. ¿Qué implica eso? Que hay que tener cierto cuidado y por eso creemos que la línea va a ser volver mucho a las instalaciones de agua. Por si queremos recurrir a refrigerantes, que es verdad que no, a día de hoy, pues la técnica no nos está permitiendo ir a refrigerantes tipo A1. Si no queremos meternos dentro de nuestras viviendas, pues tendremos que contenerlos dentro de la unidad exterior y la instalación hacia dentro del hogar pues podrá ser en agua. En principio inocuo, ¿vale? Nada, no tendría ningún nivel de peligrosidad y sería fácil de cara a la instalación y al mantenimiento, ¿vale? Simplemente por hacer ese pequeño paréntesis. Si vas a la siguiente diapositiva, tenía yo incluido esto que acabas de decir. Vale, efectivamente, la norma donde se recoge esto que dice Dani es el RESIF, el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, que entre otros aspectos, bueno, lo que tiene es la clasificación de los refrigerantes en función de su seguridad. Entonces, se establece categoría A o categoría B en función de la toxicidad. En general, los equipos utilizados a nivel doméstico siempre son de categoría A, nunca son tóxicos. Tóxico puede ser el amoníaco, como dice Dani, que en aplicaciones industriales sí que se puede utilizar, pero no a nivel doméstico. Y luego se establecen la escala en función de la inflamabilidad del refrigerante. Entonces, como os decía, ¿por qué el R410A se considera tan seguro? Porque no tiene ningún tipo de inflamabilidad, con lo cual no hay que tener ningún cuidado con llamas, con chispas. O sea, en caso de fugas no hay ningún problema. ¿Qué pasa con el resto de refrigerantes? Bueno, pues que hay que tener ciertas precauciones marcadas en el reglamento, que simplemente es, la verdad es que son cuestiones de sentido común y que para evitar casos extremos de fugas de refrigerante que, como antes también comentaba Dani, se van a dar. Es muy raro que se den, sobre todo en equipos monobloc que vienen probados de fábrica, a presión de fábrica, y que nunca vas a estar metiendo refrigerante como en los equipos tipo split, que sí que se mete refrigerante en la instalación, con lo cual es muy difícil que haya fugas. Aún así, obviamente los reglamentos están para ponerse en el peor de los casos y para tener seguridades en el peor de los casos. Entonces, pues bueno, se establecen unos límites de si hay una unidad interior que contenga este gas refrigerante que es inflamable, como el R290,
hay una cantidad mínima de gas que puede estar en el interior. A partir de ahí tienen que ser siempre sistemas monobloc que tengan el gas refrigerante en el exterior y en una zona ventilada para evitar que puedan darse el caso de inflamabilidad. En la categoría intermedia, entre el R410A y el propano, que es el R290, tenemos el R32, que se considera ligeramente inflamable, la categoría es A2L, y sigue siendo ampliamente utilizable y lo va a ser más allá de 2025 porque su PCA es de 675, con lo cual queda debajo de este límite de 750 que nos marca el reglamento F-Gas de la Unión Europea, y también por eso, pues eso se va a seguir utilizando durante bastante tiempo. Es un nivel intermedio de inflamabilidad entre uno y otro. Vale, más allá de los gases refrigerantes, que como digo tienen su propio reglamento, en cuanto a instalaciones térmicas, las bombas de calor, igual que una caldera, tienen que estar acogidas al reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, que es el RITE, ¿vale? El RITE, bueno, sí que tuvo una última actualización en el año 2021, más por actualizarse a las nuevas exigencias de eficiencia energética y de seguridad que vienen de directivas europeas. Entonces, de cara a adaptarse a requerimientos de diseño ecológico, de etiquetado energético, de cara a adaptarse a estas nuevas exigencias de hay que contabilizar los consumos, porque si contabilizamos los consumos siempre, cada usuario va a ser consciente de lo que está consumiendo. Esa obligación viene por hacer partícipe al usuario y muy consciente del consumo que tiene en su vivienda, ¿vale? Es muy típico darse casos de instalaciones centralizadas de viviendas en los que si pagamos entre todos, yo no sé exactamente cuánto se está consumiendo de gas y no me voy a preocupar de ahorrar porque ¿para qué? Si lo pagamos en toda la comunidad y somos no sé cuántos vecinos. Bueno, pues esta obligación viene a dejarlo muy patente al usuario, el decirle, mira, estás consumiendo esto, y como sembrar la semilla en sus cabezas de es necesario ahorrar y es necesario reducir el consumo todo lo posible, y si tú lo vas a ver, vas a trabajar para ello. Esto es una cosa que digo yo siempre, que esto lo vemos siempre en nuestros hogares. Cuando escuchamos la gotita de agua caer en el grifo, vamos corriendo a cerrar el grifo. Pues a veces parece que a nivel energético se nos olvida un poco eso, pero exactamente la misma idea es, si tenemos algo que nos avise, que es nuestro contador de energía de, hey, estás consumiendo algo que no deberías, espérate, vamos a buscar por dónde estoy perdiendo esto. Uy, es que esta ventana está mal cerrada. Siempre es Sí. un incentivo para intentar reducir. La mejor forma de reducir el consumo es no consumir, y si tenemos unos hábitos buenos de consumo, pues lógicamente van a ser lo mejor. Sí, eso es. Continúa, porfa. El ámbito de aplicación del RITE, ¿vale? Son toda aquella instalación no de vivienda que esté pensada para el bienestar y el confort humano, ¿vale? Ahí dentro del ámbito de aplicación del RITE pues entran oficinas, como pueden entrar gimnasios, centros, pues restaurantes, cafeterías, centros hospitalarios, etcétera. La parte residencial, la parte de viviendas, queda dentro del ámbito de aplicación del CTE, del Código Técnico de la Edificación, que tiene un documento básico específico para el ahorro de energía, ¿vale? Este documento se divide en 6 secciones diferentes, que bueno, ahora comentaremos un poco cómo se relacionan, porque bueno, puede parecer un documento bastante extenso, pero tiene sentido cómo se interrelacionan, lo veremos un poquito más adelante. Sí. Eso, el objetivo de este documento básico, ¿vale? Es ahorrar energía. Al final es limitar el consumo de energía y que el consumo de energía que no se pueda evitar, porque obviamente nunca se va a poder evitar completamente, pues que proceda lo más que pueda de fuentes de energía renovable. Entonces, tal y como se define el CTE, cualquier edificio, ya sea nuevo o existente, que se haya construido cumpliendo con las exigencias que exige el reglamento, ya se puede decir y ya puede llevar la etiqueta de edificio de consumo de energía casi nulo, ¿vale? Ya se considera que cumple con esta definición de edificio de consumo de energía casi nulo. Entonces, como os digo, los diferentes documentos, secciones más bien en lo que se divide el CTE, están relacionadas entre sí porque todas van a limitar el consumo del edificio, y esto es el HE0, que es la primera parte del documento. Y el resto de secciones están relacionadas con el HE0, porque al final la sección HE1 se relaciona a la demanda. Para limitar el consumo tengo que limitar la demanda.
La sección HE2 es de rendimiento de instalaciones térmicas, la HE3 es del rendimiento de instalaciones de iluminación. Pues cuanto mayor sea el rendimiento de esas instalaciones, menor va a ser el consumo. Y los últimos dos apartados son de contribución renovable al ACS y de contribución renovable a la energía eléctrica. Entonces, cuanto mayor sea la producción renovable, menor será el consumo. Al final se relacionan todos con el HE0, que es, digamos, la pieza clave del documento. Entonces, en cuanto al HE0, que como os digo es la clave de todo, lo que establece son tablas para limitar esta demanda, este consumo de energía, perdón, ese consumo de energía primaria máximo que puedo tener. Entonces hay tablas del consumo de energía primaria total y del consumo de energía primaria no renovable, que si os fijáis, una es la mitad de la otra, es decir, el límite máximo de consumo de energía primaria no renovable es la mitad del total. Indirectamente, ¿qué nos están diciendo? Pues que un 50% debería ser una aportación renovable, más o menos, ¿vale? Es un poco la indicación que da este documento con las tablas. Y además, el tener estas dos tablas tiene un sentido. O sea, si limitamos solo el consumo de energía primaria no renovable, estaríamos diciendo que si tú construyes un edificio con una aportación 100% renovable, estarías dando a entender que puedes consumir toda la energía ilimitadamente porque es renovable. Bueno, se quiere evitar eso, ¿no? Que se quiere evitar que se quiere hacer como que la demanda del edificio siempre sea baja, que siempre te preocupes de aislar bien los edificios, de no tener un consumo de energía muy alto, aunque vayas a dar la energía con renovable, porque no tendría sentido tampoco. Y luego, más allá de esto, esto ya como reflexión, el por qué, veis el gráfico con las líneas, ¿vale? La línea roja es el límite de consumo de energía primario para los edificios residenciales y la línea gris es para otro tipo de edificios no residenciales. Como veis, el límite en las zonas más frías, o sea, aquí lo que se representa es el límite en función de la zona climática, que van desde la A hasta la E. Las zonas E son las zonas más frías del interior de España. Como veis, en las zonas más frías, en los edificios residenciales, lo más lógico es que me permitan tener un poco más de consumo de energía, porque la zona es más fría, es lo que dice la lógica. En cambio, para los no residenciales, como puede ser un hotel, en la zona E me permiten menos consumo que en una zona cálida, como puede ser una zona costera de Almería. Un poco la reflexión y por qué están diciéndonos eso en la normativa es, primero, porque los edificios no residenciales suelen tener mucho más consumo en refrigeración, históricamente, pues no sé, en un hotel siempre te preocupas mucho más de que la refrigeración esté a tope y hay muchas zonas en España aún de viviendas, a no ser que sean zonas de veranos muy, muy duros, donde todavía no existe una refrigeración y no hay un consumo energético para refrigeración porque, bueno, ocurre tan pocas veces al año que no se ha planteado, aunque cada vez los veranos son más difíciles, pero bueno, históricamente hasta ahora no era así. Y luego a la vez están favoreciendo nuestros edificios no residenciales que haya una ventilación con una recuperación nocturna, o sea, con una ventilación de refrescamiento, lo que llamamos un free cooling nocturno, que no es refrigeración, solo es un refrescamiento, pero un introducir aire exterior por las noches para favorecer el refrescamiento y con lo cual ahí tienes un menor consumo de energía. Bueno, simplemente por comentar la normativa. Y luego, por último, la sección HE4, que es la de contribución renovable al calentamiento de ACS. Esta sección se actualizó en el año 2021, fue la última actualización del CTE. Antes se llamaba directamente contribución solar al calentamiento de ACS, ¿vale? Y fue la época en España en la que prácticamente era obligatorio instalar una instalación solar térmica en obra nueva en todos los edificios que quedaran dentro del ámbito de aplicación del CTE. No digo era prácticamente obligatorio porque sí que se podía justificar que una bomba de calor era renovable y que yo me podía saltar el poner la instalación solar, pero era mucho más difícil de justificar. En verdad había que justificar que la solución con bomba de calor era igual o mejor a la instalación solar, etcétera. Con lo cual casi nadie lo hacía por esta dificultad que nos ponían. Pero bueno, después de esa actualización, ahora el documento ya se llama contribución mínima renovable. Las bombas de calor tienen exactamente el mismo derecho a una instalación solar térmica a cumplir con esta sección del HE4, ¿vale?
con la única salvedad de que el rendimiento estacional de una bomba de calor para ACS sea mayor a 2,5, que era lo que decía Dani antes. Dani antes mencionó que hay una norma de la Comisión Europea que te dice cuándo una bomba de calor se considera renovable y es este límite, el del 2,5, ¿vale? Cuando tienen un rendimiento estacional superior o igual a 2,5 se pueden considerar renovable y por lo tanto también cumplen el CTE. Yo simplemente por hacer un paréntesis aquí, dentro del ámbito que estamos tratando hoy, que es el tema de las bombas de calor, influiría a nivel de diseño de nuestras instalaciones, en nuestros edificios, lógicamente en el HE2, en la parte de diseño de nuestras instalaciones, ¿vale? Por un lado, porque el RITE ya nos invita a que busquemos sistemas lo más eficientes posibles y que utilicen energías renovables, y luego eso afecta al HE0 como si resulta que nuestra bomba de calor pues, tiene un consumo de energía primaria inferior a, por ejemplo, una caldera de gas, pues como decíamos antes, resulta que nuestro límite de consumo de energía en el edificio está limitado, pues el trabajar con una bomba de calor nos va a permitir cumplir más fácilmente el consumo de energía máximo total. Mientras que con un generador de gas, por ejemplo, ese límite va a ser más difícil de cumplir. Que no es imposible. Podemos reducir la demanda más, podemos aislar mejor el edificio, ¿vale? No es imposible. Como ha dicho antes Marina, en zonas climáticas más frías, pues será más fácil y en zonas climáticas más cálidas, pues será más difícil. Y luego, por supuesto, está en la parte del HE4, que ahora está muy popularizado el tema de la implementación de bombas de calor para producción de agua caliente sanitaria, ¿vale? Vale, en cuanto a certificaciones, por hacer un repaso de normas europeas que son de aplicación a las instalaciones con aerotermia y que es importante mencionar, los datos técnicos de los equipos siempre están corroborados con entidades certificadoras externas, ¿vale? Pueden ser Keimar, puede ser Eurovent, puede ser TÜV, hay varias entidades certificadoras que ensayan los equipos. Y que los datos de rendimiento siempre se dan en base a las condiciones de ensayo que se establecen en estas normas, ¿vale? Y que es verdad que lo que puede crear confusión es que hay muchos datos de rendimiento diferentes, porque como decía Dani antes, puedo estar dando el COP para calentar agua a 35 grados, lo puedo dar para calentar agua a 45 grados, lo puedo dar a una temperatura exterior de -7, lo puedo dar a una temperatura exterior de 7, de 14... Simplemente comparar siempre el dato en las mismas condiciones. Eso es lo que crea más confusión porque es verdad que se manejan una multitud de valores diferentes. Entonces, por hacer mención, simplemente la norma UNE 14511 es la que da los rendimientos para calefacción-refrigeración. La norma UNE 14825 da los rendimientos estacionales, estos SCOP de los que hablábamos antes, y el SR para refrigeración. Los rendimientos para producción de ACS los damos en la norma UNE 16147 y de nivel sonoro, que también es un tema importante a mencionar en las bombas de calor, se dan en la norma UNE 12102. Vale, otro reglamento europeo que también es de aplicación a la aerotermia y no solo a la aerotermia, también a otro tipo de productos y de electrodomésticos que consumen energía eléctrica, es el etiquetado energético, ¿vale? Este etiquetado es para productos relacionados con la energía, se definen así, siempre de potencias menores a 70 kilovatios, con lo cual solo afectan a productos realmente domésticos, ¿vale? Que tengan una potencia inferior a estos 70 kilovatios. Aquí lo que se hace es poner una etiqueta con una escala de letras que va desde la D hasta ya la A++, porque cada vez el rendimiento de los equipos es mayor, con lo cual ya la escala hasta la A se ha quedado corta y cada vez tiene más pluses detrás. Y es una manera visual, y también se hizo pensando en el usuario final, es una manera visual de decirle al usuario final cómo de bueno es un equipo en cuanto a su rendimiento. Al final es muy fácil ver la etiqueta y decir, mira, este tiene una plus y este solo tiene una plus, con lo cual es mejor el que tiene más pluses. Simplemente esa es la razón y el objetivo, también es concienciar al usuario final. Y bueno, aquí como chascarrillo y como lo que vendrá, ya se está reescalando para evitar, como se ha visto el problema de que cada vez las etiquetas llevan más pluses detrás y ya ha llegado a un punto insostenible de no podemos estar haciendo las etiquetas así, pues ya hay un reglamento nuevo con un reescalado en el que se va a cambiar la escala de etiquetado para que el A vuelva a ser otra vez el punto mayor y volvamos a tener otra vez el punto D en el menor, ¿vale? Entonces, creo que ya hay ciertos electrodomésticos con los que se hace, yo creo que los frigoríficos ya lo están haciendo, me suena.
Todavía no se hace con bombas de calor, pero se hará. O sea, llegará un punto, probablemente dentro de 2 o 3 años, en los que ya veamos que como mucho una bomba de calor tiene una A. Pero bueno, de momento en bombas de calor seguimos así. Luego, como última, yo creo que esta es la última parte de la normativa, lo comentábamos antes, la norma UNE 16147 es la que nos dice las condiciones de ensayo de unas bombas de calor, pero para funcionar como funcionamiento para ACS. Esta norma es la que nos da este scope de HW, que es el rendimiento estacional para el ACS, que es lo que nos exige el CTE para justificar el aporte renovable al calentamiento de ACS en la sección HE4, que es la que decíamos antes. Un poco la controversia es que esto es algo que se ha exigido en España para todas las bombas de calor, porque, como bien decíamos, una bomba de calor para ACS existe y solo son para ACS, pero por supuesto se puede preparar ACS con cualquier otra bomba de calor, poniéndole un depósito externo y haciéndola trabajar para ACS, que además es de lo más habitual, es una instalación muy habitual. Pero la norma está pensada para las bombas de calor que tienen el depósito incorporado, este tipo de las que enseñábamos antes con el depósito incorporado. Entonces, es una norma pensada para eso, pero que en España estamos utilizando para las bombas de calor que llevan el depósito fuera, para un sistema completo de bomba de calor y depósito. Con lo cual, crea cierta confusión la manera de hacer los ensayos muchas veces. Y es algo que los fabricantes siempre luchamos con ello porque no hay una entidad certificadora que te certifique como tal bajo esta norma porque no estás cumpliendo lo que la norma te está pidiendo. Exactamente, porque la norma es para depósitos incorporados a la bomba de calor. Pero bueno, más o menos lo que nos terminan exigiendo y el punto intermedio es ensayos en el fabricante, ensayos en nuestras propias fábricas de Alemania, de cualquier fabricante que diga yo he ensayado siguiendo estos pasos que se citan en la norma UNE y mi bomba de calor junto con este depósito y este depósito y este depósito pues me dan este rendimiento, ¿vale? Se está salvando un poco así. Esto es como chascarrillo porque es verdad que en cuanto al ACS siempre tenemos un poco de controversia en cómo justificar el HE4 con la bomba de calor por este motivo. Básicamente es eso. Como comentábamos antes, el código técnico te exige justificar un rendimiento superior al 2,5, tampoco te dice cómo, y si ya es una cuestión de las administraciones públicas, en cada caso, cómo piden, ¿no? que se justifique ese rendimiento superior al 2,5. Una metodología muy aceptada pues es eso, es recurrir a la norma UNE 16147, pero que, como bien dice Marina, es verdad que si tú quieres utilizar otro tipo de depósito exterior que no sea el que comercializas habitualmente con tu bomba de calor, muchas administraciones no lo contemplan. En ese sentido, a veces las administraciones son un poco rigurosas, mientras que en el norte de Europa eso ni se lo plantean directamente y dicen, no, yo lo que quiero es que pongas una bomba de calor. Ya con qué depósito lo montes para mí es lo menos relevante, ¿no? Pero bueno, simplemente para entender un poquito los distintos tipos de métodos de justificación. En un caso tendríamos eso directamente a través del ensayo, otro es el método reconocido de prestaciones medias estacionales de bomba de calor que presentó el IDAE hace unos años y que se basa también un poco en el tema de los COPs y con unos factores de ponderación, y otro sería también en base a la ficha técnica del producto, pues se puede hacer un cambio entre el rendimiento parecido al ETA-S que hablábamos antes, ¿no? de producción de agua caliente sanitaria, hacerle la sustitución hacia el scope, ¿vale? Para poder presentar ese valor por encima del 2,5. De todas formas, como siempre, si os surge alguna duda a la hora de tener que justificar un equipo en alguna localización en concreto, eso se puede ver. Y antes de que sigas, perdón, que no lo he comentado, pero además de las normas a nivel nacional, que es lo que estamos comentando ahora, las normas a nivel nacional, en muchos casos hay, cada municipio tiene su propia reglamentación también, esos propios documentos. Entonces, hay veces que sí que son más restrictivos que la normativa nacional y que son de aplicación. Y nos pasa en Madrid que no se justifica el aporte renovable del ACS tal y como dice el CTE, porque sí que hay un matiz de un reglamento que hay que rellenar una tabla exactamente como dice la normativa de Madrid capital, además, ni siquiera es la Comunidad de Madrid, es Madrid capital, creo. No sé si es la comunidad. Pero bueno. Es la comunidad, sí, es la comunidad, vale.
Pero vamos, y pasa en muchos municipios de Cataluña, pasa en muchos sitios en general. Hay sitios donde es más restrictiva la propia normativa de la comunidad que la que puede ser la normativa nacional. Ahí hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, para planificar. Yo lo digo como apunte porque hay veces que surge esa pregunta de... Sí, simplemente ver un poco la localización y ver qué normativa te están exigiendo localmente, ¿no? Que con el tema de la bomba de calor, sobre todo, muchas veces vienen normativas de antes de que se publicase la última actualización del Código Técnico, ¿vale? Que se presentaron en las ordenanzas municipales de medio ambiente o de instalaciones solares determinadas condiciones para justificar las bombas de calor en contraposición a las instalaciones solares, y claro, eso sigue estando vigente. Siguen teniendo requisitos extraordinarios que te piden justificar, que son un poco más estrictos que lo que marca la normativa a nivel nacional. Bueno, tenerlo en cuenta y en cualquier caso, pues oye, consultarlo con los fabricantes, que son los que nos peleamos con ello todos los días. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la parte de instalación de bombas de calor, ¿vale? Por un lado, primer paso, no llegar a comprar una máquina y ponernos a instalar, ¿vale? Eso creo que lo tenemos todos claro. Vamos a seguir una serie de pasos para planificar este proceso, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué requisitos queremos cumplir, ¿vale? Por un lado, solo necesitamos calefacción ACS, necesitamos una bomba de calor reversible con refrigeración. Eso también va a tener un poco en consecuencia de qué tipo de instalación sea. Si es obra nueva, pues los sistemas emisores, pues probablemente podemos trabajar con ellos, como os decía antes. Si voy a planificar un suelo radiante refrescante, o si es reforma, ya tengo una instalación de radiadores, entonces igual ya queda descartado el tema de la refrigeración, ¿vale? Es un poquito qué necesidades tenemos, y con eso también poner en números nuestro cálculo de cargas y establecer las necesidades que tiene que cubrir nuestra bomba de calor. Entonces, siguiente paso, selección de los equipos. Vale, ya sabemos qué necesidades tenemos, qué demandas queremos cubrir y qué capacidades necesitamos, y bueno, pues acudimos a las fichas de los fabricantes. Como decía, muy importante ver que si una carga térmica para una determinada localización está a -4 grados de temperatura exterior, pues nuestro sistema va a tener que ser capaz de dar servicio a -4 grados de temperatura exterior, no con la potencia de ficha que habitualmente se da a 7 grados, como comentaba antes, ¿vale? Y ahí pues entraría lo que os he comentado antes de, bueno, pues quizá tengo que jugar, igual no me interesa poner un sistema monovalente, que sea solo la bomba de calor la que dé servicio, igual me interesa plantear un sistema monoenergético y que 80 horas al año o 40 horas al año tener que arrancar una resistencia eléctrica de apoyo. En el cómputo global del año, el sobrecoste de operación va a ser mínimo, mientras que tener que poner un modelo de bomba de calor un nivel o 2 niveles superior igual supone un incremento de coste inicial muy grande y que nunca realmente compensaría, ¿no?, el hecho de tener que haber puesto una resistencia de apoyo. Y como os decía antes, por supuesto, en el caso de rehabilitación, reforma, donde tú ya tengas una instalación preexistente que exista, pues el hecho de poder combinar tecnología, ¿no?, sistemas bivalentes, como decía. A partir de eso, vale, ya hemos seleccionado los equipos, pues será diseñar lo que es el circuito hidráulico, lo que es diseñar la instalación en función de cómo queramos afrontar a las distintas demandas. Por ejemplo, si tenemos una bomba de calor reversible que va a producir frío, pues si además es multitarea y va a dar agua caliente sanitaria, pues habrá una válvula de 3 vías que esté antes de la inercia de calefacción de refrigeración. ¿Por qué? Pues si la tenemos después, si estamos trabajando en frío, tendríamos todo el circuito frío y tendríamos que recalentarlo para poder producir ACS, lo que decía antes, ¿no? Simplemente ciertos puntos a tener en cuenta de buenas prácticas a la hora de diseñar la instalación. Y por último, aunque parezca de perogrullo, el tema del replanteo de la instalación. Muy bien, nosotros hemos seleccionado los equipos, hemos diseñado una instalación, pero vamos a ir, antes de ponernos a montar nada, vamos a ir a la instalación, vamos a replantear la instalación. ¿Estas tuberías que tenía yo planificadas me caben en los patinillos? ¿Tengo espacio para meter los depósitos? Vamos a ver realmente si en obra nos cabe todo. Y efectivamente, cuando ya corroboramos que todo encaja perfectamente, pues ejecutamos la instalación. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que a veces, pues por malentendidos, porque ha habido cambios de última hora y se han colocado cosas en sitios donde no estaban previstas inicialmente, no se ha comunicado a todas las partes y cuando llegas a la instalación no tienes espacio. Pues solucionarlo en ese momento suele ser mucho más complejo, más traumático para todo el mundo. Entonces, bueno, simplemente mi recomendación es, antes de ponerte a instalar, comprueba que efectivamente lo que estaba proyectado se puede ejecutar, ¿vale? Y en cualquier caso, si hay alguna duda respecto a los requisitos de los equipos en particular, por supuesto, recurrid a nosotros, recurrid a los fabricantes.
Entonces, bueno, ya simplemente en lo que es la parte de instalaciones de aerotermia, pues hay ciertos aspectos que son muy generales a todas las bombas de calor, ¿vale? Que dependerán un poquito de la máquina en concreto. Pero, por ejemplo, hablas que guardar unos ciertos espacios entre la máquina y la parte trasera, ¿vale? Para que sea capaz de aspirar aire, o no podemos colocar directamente la máquina impulsando contra una pared porque podríamos tener rebocos, o no tener muchas máquinas juntas o impulsando una contra la entrada de aire de la otra, ¿vale? O sea, en general yo recomiendo usar la lógica. Siempre que tengáis este problema, recurrid al fabricante, que es el quien nos podrá orientar mejor, pero recurrid a la lógica. Si yo quiero, resulta que estoy tomando aire del exterior como fuente de energía para calentar mi vivienda, como bomba de calor, y resulta que la unidad de atrás también lo está haciendo y por tanto está enfriando aire, ¿vale? En el proceso, el caudal de aire que está tomando lo está enfriando. Si me lo impulsa contra la máquina siguiente, el aire que le entra a la otra máquina es más frío que el aire exterior. Tiene que haber una buena renovación, ¿vale? En mi cubierta, que no se formen islas calientes o frías, como digo yo. Y luego hay alternativas, ¿no? Hay soluciones, poner bocas de salida a las máquinas para que el aire se impulse hacia arriba, ¿vale? Siempre, repito, trabajad con nosotros de la mano porque solemos encontrar soluciones para este tipo de problemas, ¿vale? Luego, por ejemplo, el tema de los condensados. Cuando estamos trabajando en calefacción, de nuevo, por la batería, estamos enfriando. Se va a formar una escarcha, se va a formar un volumen de agua, un condensado. Eso se va a tener que desaguar. Hay que tenerlo previsto, ¿vale? No se puede tirar directamente a la cubierta. Simplemente son pequeños comentarios, pequeñas cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Vale, sí, esto es lo que comentaba. La parte de la instalación hidráulica, pues simplemente pues tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro equipo, como en cualquier otra instalación, pues requiere elementos de protección, requiere el uso de filtros, requiere el tema de vasos de expansión que sean capaces de soportar las variaciones térmicas en nuestra instalación. La recomendación cuando se instalan bombas de calor siempre es el uso de separadores de lodos, ¿vale? En instalaciones nuevas o que utilicen tuberías plásticas, quizás no es tan importante, pero sí que seguro que va a ayudar a aumentar la vida útil de la instalación, ¿vale? Ahora bien, en reforma no sabes cómo están las instalaciones, no lo sabes. Así que ahí sí que mi recomendación es que siempre recurráis a separadores de lodo con filtro de magnetita, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante el periodo de uso de la instalación se han estado acumulando unos cientos agentes dentro de la instalación y eso va a acabar dentro del intercambiador de la máquina. Si se tupe un intercambiador de calor, hay que tirarlo y poner otro nuevo, ¿vale? Eso normalmente no hay manera humana de limpiarlo, ¿vale? Entonces la recomendación, protejamos las máquinas, básicamente porque estamos invirtiendo en un equipo que es costoso y muchas veces me sorprendo a mí mismo debatiendo con instaladores porque por ahorrarse 50, 150 euros en un elemento de protección puedes estar poniendo en perjuicio una bomba de calor que tiene un coste mucho mayor, ¿vale? O sea, simplemente que, quiero decir, vamos a tener cuidado. Luego, cuando trabajemos en secuencias o con varios equipos trabajando en paralelo, la recomendación es porque siempre que trabajen cada uno con su vaso de expansión independiente. En caso de avería, de que haya que seccionar algún elemento, pues bueno, siempre vas a tener esa seguridad en ese elemento. Y luego, teniendo en cuenta que las bombas de calor tradicionales, ¿vale? Trabajan con saltos térmicos del entorno de 5 o 10 grados y que los emisores normalmente trabajan con saltos de temperatura distintos. O sea, por ejemplo, los radiadores pueden estar en el entorno de los 15, 20 grados, fan coils están en el entorno de los 10, y sí que puede ser en el caso del suelo radiante refrescante, si está dimensionado para eso, que a veces no lo está, pues sí que puede estar en el mismo entorno de los 5 o 10 grados. Pero en todo caso, siempre es recomendable separar hidráulicamente entre el circuito primario de producción de la bomba de calor y el circuito secundario de los emisores, ¿vale? Para que cada sistema pueda trabajar en su punto óptimo de funcionamiento, ¿vale?
En obra nueva, de nuevo, pues si trabajamos, por ejemplo, con suelo radiante refrescante, que tiene más o menos los mismos saltos térmicos, igual no es tan importante, ¿vale? Ahí sí que igual se podría trabajar directamente solo con un primario. Pero es verdad que cuando trabajemos a cargas parciales, vas a obligar a la bomba de calor a adaptarse, bajar, 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 bajar. Y entonces igual sí que es más interesante trabajar con el separador de hidráulico y una determinada inercia para que cuando tenga sus arranques pues pueda trabajar en mejores condiciones y que en el secundario, aunque la demanda sea muy baja, la bomba de calor pueda adaptarse mejor, ¿no? Y de nuevo, en reforma, como con el tema de los separadores de lodos, siempre os recomendaré que separéis hidráulicamente, porque no sabes lo que hay. O sea, repito, no sabes lo que ha habido en tu instalación y es un elemento más de protección para poder separar la instalación antigua de la nueva, ¿vale? Respecto al tema de acumuladores e inercias, importante, sobre todo en rehabilitación. Tenemos ya un interacumulador con un serpentín en nuestra instalación que trabajábamos con nuestra antigua caldera de gasóleo, biomasa, de gas. ¿Qué pasa? Estos interacumuladores normalmente estaban calculados para trabajar con eso, con saltos térmicos de 15-20 grados. Y como os he dicho, pues las bombas de calor trabajan con saltos térmicos más bajos habitualmente. ¿Qué pasa? Que si estoy trabajando con caudales más elevados, saltos térmicos más bajos, el rendimiento, la capacidad del serpentín normalmente se reduce. Si además mi bomba de calor no impulsa a alta temperatura, ¿vale? Porque nuestra caldera sí que llegaba a 70 grados, pero estamos trabajando con una máquina de R32 que me impulsa a 60, pues ya también ahí tenemos una penalización en capacidad. Entonces, hay que adaptar los acumuladores de agua caliente sanitaria a la tecnología que estamos empleando. Existen interacumuladores con superficies de intercambio superiores, ¿vale? Están preparadas para trabajar con bomba de calor, igual que se hacían para trabajar con solar térmica, que teníamos un poquito las mismas necesidades, ¿vale? Necesitar mayores superficies de intercambio. Además, siempre que trabajemos con interacumuladores, buscar los más esbeltos posibles por el tema de la estratificación. Sabéis que cuando estamos en aplicaciones domésticas, ¿no? Principalmente. Pues luego si ya entramos en terciario, ya entraríamos con el tema de la antilegionela y ya es un tema de debate para el próximo curso que daremos en mayo. En aplicaciones domésticas, pues según se está descargando por arriba el depósito de agua caliente, está entrando agua fría por abajo, ¿vale? Entonces se va a formar un determinado volumen de mezcla. Lo que nos va a interesar siempre es que el acumulador sea lo más esbelto posible para que la temperatura arriba no se vea perturbada, o sea, que la temperatura a consumo sea lo más alta posible, la de acumulación, y la parte de abajo esté lo más fría posible. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar el rendimiento de nuestra bomba de calor. ¿Vale? O sea, mientras más fría sea la temperatura que le esté llegando a la bomba de calor, como os comentaba al principio, mi foco caliente va a bajar, digamos, de temperatura, porque el retorno de agua que le está llegando del acumulador es más bajo. Entonces voy a conseguir ser más eficiente en el calentamiento. ¿Vale? O sea, simplemente por el hecho de tener un acumulador lo suficientemente esbelto. Y luego, muy, muy importante el tema de las inercias. Y esto vamos a matizarlo. Cuando hablemos de inercia, no siempre tiene que estar como separador hidráulico, que era lo que os he comentado yo antes, ¿vale? La inercia podría estar en el retorno de la instalación si trabajamos solo con un primario. Pero lo importante es entender por qué necesitamos una inercia. En primer lugar, una bomba de calor no es un quemador de una caldera que se arranca y se para de forma instantánea. Es un compresor, ¿vale? Es un elemento mecánico que tiene un proceso de arranque y un proceso de parada del orden de minutos, ¿vale? Sobre todo en refrigeración, si llega a unas condiciones de arranque en el que no hay consumo y la instalación estaba muy fría, se puede llegar a dar la situación, y se ha dado y ha pasado, que la temperatura en la instalación de agua baja muy rápidamente durante el proceso de arranque y se llega a congelar la tubería. Se rompe el intercambiador, se te mete agua dentro de la bomba de calor y coges, la tiras y compras una nueva. Y como os he dicho antes, es un elemento muy costoso, ¿vale? O sea, vamos a intentar proteger nuestra instalación. Pero ya sin el tema puramente de protección, desde el punto de vista de la vida útil de la instalación y de rendimiento, la realidad es que durante los arranques de las bombas de calor hay un pico de consumo, ¿vale? Es un punto más ineficiente. Luego ya se va adaptando, va modulando la máquina
y se va adaptando a las necesidades de la instalación. Pero muchos arranques y paradas sucesivos hace que tengas picos de consumo, por un lado, y segundo, que la vida útil del compresor se acorte. O sea, tú lo que te va a interesar en una bomba de calor es, como digo yo, como cuando hace el cocido tu abuela, que es que esté funcionando desde primera hora de la mañana, chuchuchu, 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 y que esté funcionando todo el tiempo, y así es como sale más rico. Pues con la bomba de calor pasa un poco lo mismo. O sea, la idea es que tenga el mínimo número de arranques y se mantenga funcionando y modulando la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque el compresor, al reducir el número de arranques, aumenta su vida útil. Como digo, simplemente por tener este tipo de consideraciones, consideremos que la vida útil de nuestra instalación pasa igual de 8 a 15 años. O sea, son simples pequeños detalles. Mi recomendación generalizada suele ser hablar de entre 7 y 10 litros por kilovatio de máquina, de volumen de agua. Y ahora es lo que decía, en la inercia, no, sería en el primario de la bomba de calor. Si tenemos separador hidráulico, si tenemos inercia, pues sería eso, desde el generador hasta la inercia. Y si es un solo primario, pues sería todo el circuito, lógicamente. O sea, en un circuito de suelo radiante refrescante, ¿qué pasa? Que sí que vamos a tener cabezales con sus, o sea, los colectores tendrán cada circuito su cabezal e irá cerrando. Entonces, en las peores condiciones, cuando se hayan cerrado todos los cabezales, tenemos que seguir asegurando ese volumen mínimo de agua en la instalación. ¿Vale? Eso es lo que para mí es lo importante que veáis, que es por eso, para asegurar un buen funcionamiento del equipo y para asegurar también prevención de riesgos de mal funcionamiento. Y otro detalle más sería para el tema de los desescarches. Cuando estamos trabajando en calefacción, como hemos dicho antes, se produce escarcha en la unidad exterior, ¿vale? Que además tendrá una densidad de condensados, pero en un determinado momento esa escarcha se habrá hecho muy grande, la batería le costará más el paso de aire, ¿vale? Bajará la temperatura de evaporación, empezará a ser menos eficiente la máquina, hay bastantes consideraciones, pero lo importante es que en un determinado momento, por lógica de control, la máquina tendrá que parar, cambiar de modo y empezar a calentar la batería exterior, o a no ser que también hay casos en los que utilizan resistencia eléctrica, ¿vale? Para eliminar esa escarcha, pero normalmente lo que hace es cambiar de modo para calentar la batería exterior para eliminar esa escarcha, ¿vale? Como os decía al principio, cuando hablábamos de bomba de calor reversible, si cambiamos de modo, estamos extrayendo energía del interior. Si trabajamos solo con un primario, sin una inercia suficiente, esa energía se la estamos robando a la casa. ¿Vale? La estamos robando de nuestra vivienda. Entonces, muchas veces también es interesante que mi volumen de agua mínimo sea lo suficientemente grande como para que pase estos periodos de desescarche, que son cortos, ¿vale? Y que no se note en el servicio de calefacción. Que haya pasado el desescarche y tú simplemente no te hayas ni enterado, ¿vale? Simplemente para tenerlo en cuenta. A nivel de conexiones eléctricas y de comunicación, aquí no vamos a hablar de particularidades, cada fabricante tiene el suyo, pero sí que eso, tened mucho cuidado y consultad muy bien, porque igual estáis acostumbrados a trabajar con un determinado fabricante que alimenta la unidad exterior y de la exterior alimenta la interior y luego vais a trabajar con otro y las conexiones son lo contrario, alimentas la unidad interior y de la interior la exterior, o vale, hay muchos tipos de maneras de afrontarlo, ¿vale? Simplemente que lo tengáis claro, que esté dentro de vuestra planificación cómo van a ser las conexiones eléctricas y de control, ¿vale? Si vas a necesitar en las líneas de control cables apantallados, ¿no? De 2 hilos, de 3 hilos. Y sobre todo el tema de la alimentación eléctrica, que parece una tontería, pero es un problema que nos hemos encontrado en muchos casos. Alimentaciones monofásicas, ¿vale? Una máquina monofásica se instala en una vivienda antigua, empieza a haber problemas con el control, la máquina falla, deja de fallar, falla, y resulta que luego vas a la instalación y es que la instalación de la vivienda no era monofásica, era bifásica, ¿vale? Pues te puedes encontrar con ese tipo de problemas. Que tengamos claro qué tipo de alimentación eléctrica hay en nuestro hogar y si hay dudas, preguntar al fabricante antes de comprar un equipo, instalar un equipo y que luego nos volvamos locos con el servicio técnico dando vueltas allí, que además tiene un coste, ¿vale? Simplemente que lo tengamos. Claro. No, pero por eso digo que hay que tener cuidado con el tema de alimentación eléctrica que hay dentro de la vivienda. Sí, entre fase y neutro, pero cuando la instalación es bifásica, son 2 fases. Sí, no, pero instalaciones muy antiguas, yo las he visto, en instalaciones bifásicas, muchas veces. O sea, repito, que
Sí, entre una y la otra, sí, sí, sí. Pero bueno, repito, que son cosas muy antiguas, hace muchos años que eso no se ve. Por eso, que ser consciente de qué es lo que tenemos en casa, ¿vale? Antes de instalar una bomba de calor. Y luego, por supuesto, todo lo que es el tema de normativa de reglamento de baja tensión, el tema de qué necesidades vamos a tener de sección de cable, de protecciones eléctricas en el equipo, ¿vale? Para poder tener bien protegida la máquina. A veces también me preguntan, ¿pero es necesario poner una protección? Vamos a ver, si tienes un problema en un equipo o sea, el poner una protección eléctrica respecto al coste de la instalación es nada, ¿vale? Siempre vamos a ir del lado de la seguridad, que no podamos dañar nuestro equipo. Vale, ya tenemos instalado nuestro equipo, entonces pasaría a la parte de configuración y puesta en marcha. Aquí siempre, por supuesto, pasad por el fabricante. Esto ya depende de cómo trabajemos cada uno, con servicios técnicos autorizados, con los propios instaladores, a nivel de formación o por asistencia telefónica, como sea, ¿vale? Pero siempre recurrir a los fabricantes. Entonces, antes de poner en marcha el equipo, hay que configurarlo para las condiciones concretas de nuestra instalación, ¿vale? Simplemente pues porque puede haber parámetros de funcionamiento que sean distintos a la hora de habilitar la calefacción, la refrigeración, el agua caliente sanitaria, etcétera, y hay que asegurarse de que todo está bien. Comprobar que la instalación hidráulica está en su posición correcta. Por ejemplo, antes de arrancar la bomba de calor, pues si puedes comprobar que las bombas imagínate que tienes una bomba de calor que no tiene bomba de primario incluida y que la has instalado tú, comprobar que la bomba funciona, que las válvulas están todas en su posición correcta. Una recomendación siempre es hacer un barrido a la instalación si está recién instalada y se te van a tupir los filtros. Limpia los filtros, porque es el típico problema cuando se pone en marcha una bomba de calor. Fallo por falta de caudal, vas al filtro, el filtro está sucio. O sea, normalmente todavía va a tener mucho tiempo durante los primeros usos de la instalación hasta que realmente esté limpia, entre comillas, y que puedas ponerla en servicio. Simplemente, si son cosas que ya tenemos en cuenta que se deben hacer, pues nos ahorraremos que vaya servicio técnico, vaya a ponerla en marcha y esto no funciona por falta de caudal. Y eso no es el problema del equipo, ¿vale? Eso no es el problema del equipo. Entonces eso es comprobar todos los equipos, configurarlo en función de las necesidades y en muchos casos, por ejemplo, una cosa que no he mencionado antes, pero que ya era verdad con las calderas de condensación, es que no nos tenemos que centrar en que, por ejemplo, con un suelo radiante tengo que trabajar a 35 grados, con un fan coil tengo que trabajar a 45. La realidad es que las necesidades de la instalación son variantes en el tiempo en función de la temperatura exterior. Entonces, nuestra recomendación como fabricante es siempre trabajar con curvas de calefacción o refrigeración, es decir, en función de la temperatura exterior, cambiar la temperatura de impulsión del equipo. Y como hemos visto antes, si conseguimos, por ejemplo, en calefacción, bajar la temperatura de impulsión, vamos a ser más eficientes. Si necesitamos 40 grados de impulsión, cuando fuera haga menos 5 grados, perfecto. Pero cuando haga 5 grados, seguimos necesitando calefacción, pero no necesitamos los 40 grados. Igual con 32 o con 33 es suficiente, ¿vale? Aquí sí que muchas veces se basa un poco en la experiencia y normalmente pues, se puede proponer una curva de calefacción y de refrigeración al principio y luego reconfigurarlo en función del uso que se le esté viendo a la instalación, ¿vale? Porque tú sabes que has diseñado la instalación para trabajar a 40 grados con la carga térmica, pero no sabes muchas veces cómo cómo va a funcionar a cargas parciales. Entonces, probablemente se habrá que hacer una proposición que vaya a funcionar y luego decir, oye, pues mira, pues igual en condiciones más templadas puedo bajar un par de grados la temperatura de impulsión, va a funcionar bien. Yo siempre comento el detalle que en mi caso con caldera en mi casa, estos últimos años me he dado cuenta que trabajando con temperaturas de impulsión de 50 grados, yo estoy a gusto en casa perfectamente. Solo en momentos de mucho frío o cuando he pasado una temporada fuera y quiero que caliente la vivienda, pues aumento la temperatura de impulsión. Bueno, pues tengo una caldera de condensación, pues eso me supone que voy a tener un mejor rendimiento en la instalación. Con la bomba de calor sería exactamente lo mismo. No nos obcequemos en trabajar a una determinada temperatura, vamos a intentar trabajar con curvas de calefacción que vamos a mejorar el rendimiento de la instalación, ¿vale? Aquí os pongo unas imágenes simplemente para que veáis una instalación real, ¿vale? De una secuencia de nuestras CHA, ¿vale? Que son los equipos que utilizan R290 como refrigerante y que sí que servirían para trabajar contra una instalación de radiadores, ¿vale?
Y luego simplemente, pues, por la parte de mantenimiento, lógicamente, a no ser que seamos capaces de hacer nosotros nuestro propio mantenimiento de nuestros equipos, siempre hay que recurrir a empresas especializadas en mantenimiento. RITE te recomienda, o sea, te ofrece una serie de recomendaciones, el RESIF también te marca unas indicaciones en el caso de las instalaciones frigoríficas, pero básicamente muchas veces son comprobaciones desde el punto de vista visual. Si encontramos una batería que esté obstruida o sucia, pues limpiarla. El tema de comprobar que no haya fugas en la instalación hidráulica, ¿vale? En caso de instalaciones partidas, pues tenemos que hacer una revisión de la instalación de gas periódicamente, ¿vale? Para asegurarnos, como os decía al principio, que no haya habido fugas. Pero bueno, que repito, son elementos que cualquier empresa mantenedora tiene claro, y luego cada fabricante en particular pues puede dar sus recomendaciones, ¿vale? Para sus equipos. Y simplemente ya un poco para terminar, vamos a hablar un poquito de algunos esquemas de principio para que os hagáis una idea sobre esto. Lógicamente, esquemas hay muchos, ¿vale? Si vosotros tenéis alguna necesidad en particular, pues encantados de poderos ayudar, ¿vale? Y esto, por ejemplo, sería un sistema de bomba de calor monobloc, ¿vale? Trabajando contra un separador hidráulico, llamémoslo inercia, para refrigeración y calefacción, y un depósito de agua caliente sanitaria. En este caso, es la unidad que os enseñaba antes, nuestro modelo CHA, donde la unidad interior, que es un formato tipo calderita, ya tiene la válvula de 3 vías incluida dentro del equipo, ¿vale? Entonces, cuando llega la impulsión desde la unidad exterior, directamente se tiene que producir ACS, cambia hacia la válvula de 3 vías, ¿vale? Que la veis en el circulito, en el detalle, y ya se pondría a dar agua caliente sanitaria. Cuando esté dando refrigeración o calefacción, impulsará en la otra salida de la válvula para dar servicio a través de la inercia a los circuitos de calefacción y refrigeración, ¿vale? Y aquí, pues, ver un poquito los elementos que os hemos comentado. El vaso de expansión, ¿vale? Que no lo comenté antes, pero mi recomendación siempre es colocarlo en el retorno de la bomba, ¿vale? Aquí hay también un poco de debate si ponerlo antes de los intercambiadores por protección ante sobrepresión del intercambiador. Mi recomendación suele ser ponerlo en el retorno de la bomba para asegurar un nivel mínimo de presión y que luego se vaya perdiendo la presión, ¿no? a lo largo de la instalación. El filtro y el separador de lodos en el retorno del intercambiador o de la línea general, ¿vale? Si tenemos una secuencia. Los vasos de expansión en la entrada de ACS de los depósitos, esto es muy importante, es un elemento que muchas veces se nos olvida incluir, y que cuando pasamos de que el depósito esté completamente frío a 10 grados a temperaturas de agua caliente de 55 o 60 grados, pues bueno, pues la válvula de alivio va a saltar. No es nada grave, pero bueno, nos encontramos con, oye, ¿este charquito de agua de dónde ha salido? Bueno, pues la previsión es que realmente se hagan las cosas y poner un pequeño vasito tampón a la entrada de agua de red para evitar que pase eso, ¿vale? Y luego, bueno, todo lo que sería el juego de sondas de temperatura, que lógicamente irán a la centralita del equipo para que pueda modular en función de las necesidades en el agua caliente sanitaria y en la calefacción y la refrigeración. Una instalación muy sencilla de una bomba de calor solo de ACS, ¿vale? En este caso, pues sería entrada de agua de red, se calienta mediante la bomba de calor, o en este caso tenemos apoyo de solar térmica, ¿vale? Con un serpentín dentro del depósito. Y entonces, si la temperatura en el depósito baja por debajo de X y no tenemos aporte solar, pues arrancará la bomba de calor para llegar a la temperatura de consigna. Y bueno, esta sería la típica instalación, la que está cogiendo aire de dentro de nuestro cuarto técnico y sacándola directamente a fachada, simplemente para que os hagáis una idea. Esto sería una secuencia de 2 bombas de calor trabajando contra una inercia una inercia caliente para dar servicio de ACS en este caso, ¿vale? Tenemos 2 depósitos, un depósito en cola al que le está dando servicio la secuencia de bomba de calor, y un depósito en cabeza al que le podría estar dando servicio un generador auxiliar, que podría ser una caldera, ¿vale? ¿Cuándo entraría? O sea, el interés de
de este esquema es que si la bomba de calor o la secuencia es capaz de dar servicio, no tiene por qué entrar nunca la caldera en servicio, porque directamente con la recirculación, la línea naranja, la recirculación de ACS va a hacer un barrido del agua caliente del depósito de cola hacia el depósito de cabeza, ¿vale? Entonces va a mantenerte el depósito de cabeza siempre caliente, aunque tenga pérdidas, ¿vale? Porque el de cola se está calentando por la bomba de calor. Y solo en caso de mucha necesidad, que cayese mucho la temperatura en el depósito, pues tendría que arrancar el calentador de respaldo. Bueno, ahora ya no sería exactamente así, sobre todo si hablamos en terciario, como hablaremos en la próxima sesión por las novedades que ha habido en el reglamento anti-legionela en este último año, porque tendríamos que asegurar que en el depósito de cabeza siempre la temperatura fuera superior a los 60 grados, nunca podríamos dejar que bajase, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo es el sistema. Y luego un detalle pues sería la válvula termostática de 3 vías, ¿vale? Que antes este esquema yo lo proponía con válvula termostática de 4 vías, pero ahora ya no se pueden instalar, por lo que os decía del reglamento antilegionera, lo veremos en la sesión del mes que viene. Pero bueno, la idea de la válvula termostática es que cuando haya un consumo, o sea, poder acumular a mayor temperatura que la de consumo para almacenar más energía en los depósitos, pero lanzar al circuito solo lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, 55 grados, aunque estemos acumulando 65. Entonces estará tomando agua a 65, la mezclará con agua fría de red directamente y evitamos que entre directamente todo el agua de red a nuestro depósito, ¿vale? Que también con su mezclado, etcétera. Y esta sería también otra instalación, en este caso de bombas de calor de mayor potencia, para un sistema a 4 tubos. ¿Vale? Un sistema a 4 tubos, os recuerdo, sería una instalación de agua que puede dar servicio de calefacción y de refrigeración simultáneos. ¿Vale? O sea, por ejemplo, hay muchos fabricantes de fan coils que tienen doble batería dentro del fan coil, una principal, ¿vale? Y otra secundaria, de forma que en la instalación de fan coils pueden haber unos que estén demandando calor en una de las baterías y los otros estén demandando frío en otra de las baterías. O en un edificio residencial yo tener mis líneas de calor y de frío y que a la entrada, en función de las necesidades que tenga dentro de la vivienda, decir, hey, yo necesito frío, pum. Pues tengo una válvula de 3 vías a la entrada que me permite cambiar de modo. ¿Vale? Dentro de mi instalación, pues porque en primavera o en otoño, durante el entretiempo, pues unos dan a la fachada sur y tienen más necesidades de refrigeración y los otros no, siguen teniendo necesidades de calefacción, ¿vale? Es una manera centralizada de poder dar servicio independiente a los usuarios, que cada uno puede decidir en qué modo de funcionamiento trabaja. Entonces, esa sería un poco la idea, trabajar con doble inercia, una inercia de frío y una inercia de calor, y que las máquinas puedan estar dando servicio independiente, ¿vale? A uno o a otro, para mantener las distintas inercias en temperatura y que luego el usuario se vaya, o sea, vaya tomando la demanda que ellos necesiten. Y simplemente ya por terminar, o sea, a nivel de esquemas de control, lógicamente cada fabricante trabaja de forma distinta y sí que pues me gustaría resalzaros que en nuestro caso, como os decía al principio, bajo nuestra concepción de sistema, pues ofrecemos un portfolio de soluciones muy amplia, ¿vale? Todo lo que es la parte de condensación, de aerotermia, de ventilación, de gas. Entonces tenemos un sistema de comunicación común y que se puede coser en un bus común con una sola unidad de mando, nuestro BM2, que en el caso de una vivienda unifamiliar, pues que tendrías en el salón y podrías controlarlo todo, ¿no? A través de ella, y además nos va a permitir pues controlar también los distintos circuitos de calefacción y refrigeración de la instalación. Y en ese caso, pues ya destacar el tema que creo que es muy importante, esto sí que ya generalizado a cualquier fabricante, pero en particular con nosotros, que es el tema de la conectividad, que es a lo que estamos tendiendo, es el buscar a la hora de, como comentaba Marina antes, de poder monitorizar correctamente nuestras instalaciones, pues que menos que no poder verlo desde nuestra aplicación móvil, ¿no? El poder acudir a un gestor donde podamos ver en todo momento cómo están funcionando, qué energía me está proporcionando, qué consumo eléctrico está teniendo y poder tener un conocimiento real de la instalación. Además, en nuestro caso, pues también tiene, digamos, un módulo interfaz de errores muy interesante de cara al mantenimiento, porque te permite que en caso de que haya una avería, pues que el día que vaya el servicio técnico o el mantenedor a cometer la reparación, pues ya tenga idea de qué es lo que está pasando ahí. Como digo, pues te ahorras una visita, ¿no? Que es la de ver qué es lo que está pasando y luego tener que volver para solucionarlo. En nuestro caso, pues ya podríamos optimizarlo simplemente con un kit de telegestión.
Así que bueno, espero que haya sido una charla lo más práctica posible, que os haya resultado interesante. Esto es un tema que daría para tratar durante mucho más tiempo. De hecho, esta charla originalmente, cuando la creamos Marina y yo, estaba pensada para dos sesiones, pero como había que comprimirla un poco, pues nos hemos dejado un par de cosillas en el tintero. Pero como siempre, cualquier duda, os voy a dejar aquí otra vez nuestros contactos. Estamos a vuestra entera disposición. Cualquier necesidad que tengáis, pues yo encantado de poder atenderos. Y muchas gracias de nuevo al colegio por tenernos aquí hoy y permitiros daros un tema que creo que puede haber sido interesante. Como siempre también, si creéis que hay algún tema que pueda ser de interés para vosotros, que querráis que preparemos un curso, nosotros encantados. Muy bien, muchas gracias.